Bueno, estamos acá con Fernando Pellegrini. Docente, él sí es docente, no como la Blunda que lo puso como docente, no era. Sí, docente de la UNSAM, docente de la UNPAS, miembro de la CLACSO, no voy a decir todo tu currículum porque si no nos quedamos el resto de... No. Compañero mío de un grupo de filosofía con Tomás Abrán. Tiene varios libros, Historia de la Biblia, Mundo Extenso, Ensayo sobre la mutación política global, las compilaciones La educación alterada, aproximaciones a la escuela del siglo XXI, Platón en el callejón, Griegos en disputa, El futuro ya no es el que era, bueno, y siguen, y tiene varios grupos de investigación. Bueno, yo lo invité por este libro. Lo invité porque quiero escucharlo, pero además lo invité porque leí atentamente este libro, que se llama El fin de la escritura, efectos políticos y culturales de la sociedad post-logos. Porque estamos arribando, no llegamos todavía, porque es que estamos en transición a una sociedad post-logos, a un gran cambio de paradigma en la sociedad occidental, con el tema de los algoritmos. Vos no le llamás inteligencia artificial, le pusiste otro nombre. Ustedes, el grupo de investigación, le pusieron otro nombre, ya nos vas a decir. Me hizo pensar mucho lo que leí. Si bien es un libro peque, es muy profundo lo que dice. ¿No? Es como, viste, para un psicoanalista, como si te hiciera leer a Lacan. Es muy profundo lo que dice. Y hay... y es muy, ¿cómo te podría decir? Da una predicción sobre un futuro, que todavía no llegó, pero que se está armando ese futuro, y que no va a ser un Elon Musk, va a ser varios Elon Musk, y que además, lo hablábamos antes de entrar al programa, son dos mundos diferentes. El mundo que viene, que está basado esencialmente en el tema de la virtualidad, y no en el contacto humano. Él da un ejemplo de que los pibes antes se reunían en la esquina, en el bar, y que ahora de lo que se trata es de la comunicación virtual, o en esos cumpleaños de adolescentes donde todos no se comunican, están todos con el celular. Y un ejemplo más, eso no lo dio él, lo digo yo, que es una nena que los padres no se fueron de paseo no sé dónde, y el celular no tenía internet. Entonces se quedaron con otra pareja en verse a las 8 en el bar. La piba 6 años. Y le dice, no, ustedes no pueden. ¿Cómo? ¿Por qué no podemos? Y no, porque si no lo hacen por acá no se van a encontrar. Si no lo hacen por el celular no se van a encontrar. No, porque nosotros somos jóvenes, nos encontramos igual. Nos decíamos, nos vemos a las 8, nos vemos a las 8, no tenemos celular. No. Sin esto no se van a poder encontrar. Es interesante. Entonces... Te doy la palabra porque quiero que nos hables un poquito del libro. Yo después te voy a hacer algunas preguntillas. Bueno, muchas gracias a los dos por la invitación. La verdad que es un gusto estar con ustedes en este programa, con esta audiencia además, ¿no? Sí, el libro surge de comprobar la defección de un sistema cultural que no está pudiendo dar cuenta del devenir actual. Una cultura con muchísimas herramientas, con muchísimos recursos, con una gran historia y una gran tradición, pero que a pesar de todo eso no logra dar cuenta del devenir actual. Es como que, por eso el libro está dividido en 3 partes, donde de alguna manera marca las crisis que generan un cambio en la narrativa social. Sí, eso te iba a decir, la narrativa, el logos, el post-logos. Digamos, algo, para hacer una analogía, que es un poco la que se plantea en la primera parte del libro, durante lo que fue el periodo mítico, que fue anterior a lo que conocemos como pensamiento racional, la narrativa mítica servía y era muy apropiada para el nivel de complejidad
que tenía las sociedades de ese momento, que eran pequeñas tribus, pequeños clanes, y que de alguna manera necesitaban tener respuestas sobre cuestiones muy elementales de ese momento que no tenían explicación, como puede ser la vida y la muerte, como pueden ser los peligros, como pueden ser la manera en que uno crece y deja de ser un joven y se convierte en un adulto, y entonces hay ritos de iniciación. Toda esa narrativa construida alrededor de alegorías, de cuentos, de relatos mágicos, tenían una función que, a partir de un momento, que es el momento en que empiezan a surgir las sociedades más complejas, las sociedades que se producen por el sedentarismo, por quedarse en un mismo lugar y empezar a tener otro vínculo con el territorio, con la naturaleza, y con la necesidad de empezar a darle un orden a una comunidad que convivía con nuevos problemas, con nuevos conflictos. Había que empezar a distribuir, había que empezar a contar lo que se daba y a quién se le daba, había que empezar a acumular para poder tener maneras de comercializar con otras comunidades cercanas. Los relatos míticos dejaron de tener una utilidad frente a ese emergente social. Eso sería más o menos análogo a lo que nos está pasando ahora con el pensamiento racional frente a una nueva crisis, que el agravante que tiene en este caso es que ya no se trata de una sociedad pequeña, tribal, ni siquiera de ciudades-estados, sino de una esfera global. Y en ese contexto, las dificultades que tiene la cultura ilustrada, la cultura enciclopédica, para poder comprender, porque justamente todo el esquema que teníamos interpretativo del mundo no está pudiendo dar cuenta de la actualidad. En suma, si tuviera que decirlo más simple y muy corto, estamos frente a la discontinuidad de una visión del mundo y de la experiencia cultural que le daba sentido y estructuraba el sentido de esa visión del mundo, pero fundamentalmente de la crisis de una narrativa que era la que de algún modo estructuraba ese sentido y organizaba el mundo como una linealidad que progresaba, que evolucionaba, y que en este momento ha pasado ese recurso narrativo que era como en aquel momento los mitos, empezó a tener defecciones, empezó a tener problemas frente a este devenir, porque en esta narrativa hay como una especie de retracción de la cultura letrada, de la cultura escritural. La escritura en este momento es una narrativa en repliegue, una narrativa, digamos, que los recursos discursivos, los recursos argumentativos, los fundamentos no tienen nada que ver con la dinámica narrativa actual, que pasó a ser icónica, audiovisual, y que tienen a la escritura solamente como un elemento subsidiario o complementario, pero no central, y cuando uno cambia una narrativa social, cambia todo el orden administrativo, económico, político, el modelo de poder, cambia absolutamente todo. En este momento estamos en esa transición. Vos hablas de un objeto cultural diferente en el libro, y yo pensaba, y vos también lo decís, que todos esos, que los bots, los tweets, los fake news, los trolls, pueden decidir el futuro de un país. Es decir, pueden direccionar la política, si quieren, a partir de un fake news, un troll, etcétera. Y hay un tema que a mí personalmente me preocupa, que es que el tiempo es esto, es un minuto. La gente no se para a leer, ni siquiera las 140 palabras
que supuestamente permite, creo que es un tuit, porque todo el valor está en el minuto, que en el minuto del TikTok o en el minuto en el aquí ahora. No hay tiempo para escribir. La escritura necesita tiempo, investigación, otras lecturas. Eso está quedando como en el pasado. Por lo menos para los adolescentes es como, no me vengas con eso, con un libro, porque ¿para qué? Sí. Si yo una cosmovisión es básicamente un sistema de creencia. Es una episteme social que te otorga los elementos para que vos puedas manejarte en el mundo y te puedas, como en aquel momento de la cultura mítica, afrontar los problemas de esa época. Bueno, la razón fue uno de los recursos más importantes que generó la cultura humana. Ahora, en este momento, la plataforma que sirvió para que la razón se consolidara, se volviera un recurso incluso científico, es en este momento un recurso en repliegue, porque no alcanza a... La razón es reflexiva, es analítica, y es post facto. Sí, tiene un principio, un desarrollo y un final. Es post facto, y es representación. En cambio, en la cultura actual estamos frente a una cultura de lo inmediato, una cultura de lo urgente, una cultura de la imagen, del reel que dura 30 segundos, de los memes, de los GIF, todos recursos, de los emojis, todos recursos que de alguna manera dejan sin efecto a la razón en su potencia analítica, y por lo tanto pasa a ser casi preconsciente lo que empieza a ser la dinámica de la comunicación, porque un reel es como... son 30 segundos y pasa así, y sigue el siguiente, y después el siguiente. Cuando uno scrollea, está frente a una especie de catarata donde no puede, porque está casi frente a una urgencia, que no puede tener la distancia necesaria que requería la razón, la contemplación, que requería el análisis. Y eso es exactamente lo que está dejando a la razón indefensa, como recurso, y no solamente como recurso interpretativo, sino como recurso analítico, como recurso discursivo, como la posibilidad de generar consensos, como la posibilidad de generar acuerdos, debates, polémicas. Y eso es lo que pasó a un plano completamente diferente, como es el actual con la virtualidad, ¿no? ¿Sabés qué decíamos, Marcelo? Antes de entrar hablábamos de adolescencia. Me pegó mucho esa película. Y él me daba dentro de adolescencia el ejemplo, dale otra vez, de... ¿vos la viste? No. Bueno, es un pibe de 13 años que... bueno, no la voy a spoilear la película, claro, pero... Algo ya escuché ya. Bueno, un pibe de 13 años, pero... hay un momento de la película, es en el primer episodio, así que no te lo voy a spoilear, donde el hijo del detective va al mismo colegio donde está el supuesto asesino de una piba de 13 años, el pibe. Y entonces le dice: vení, papá, que te quiero hablar. Vos estás leyendo mal lo que pasó. Y entonces le dice: porque mira, este emoji significa esto significa esto en el Instagram. Y el papá no tenía ni idea de lo que significaban, claro. Eran signos. Para él no sumaba, ¿no? Una cosa así. Y vos ves ahí que era un abismo, porque estaba investigando para un lugar y esto lo estaba dejando de lado. Y era muy importante. El agravante que tenemos en este escenario que estamos describiendo es que se produjo un hiato experiencial muy grande entre los post 40 y los sub 40. Es un proceso en realidad que viene desde hace más de 15 años, cuando aparecieron los millennials, que empezaron a tener dificultades para, sobre todo
para asumir una adultez sin referencias útiles de parte de sus padres. No estamos hablando de referencias educativas en cuanto a valores o en cuanto a consejos de convivencia, sino a elementos que les hagan posible adentrarse en una sociedad que tenía las características de la sociedad emergente, la sociedad informacional, la sociedad digital, y que la experiencia de sus padres no les servían para poder vivir y convivir en ese mundo. Entonces, ahí es donde aparece esta primera generación que empieza a tener esos conflictos y empiezan a resignificar los términos que usaban sus padres, pero que ellos empezaron a darles un tinte diferente. Entonces, la idea de trabajo, la idea de amor, la idea de tiempo, la idea de familia, la idea de amistad, la idea de dinero, todo eso fue de alguna manera resignificado por la cultura millennials, que hoy son los que tienen 35 años más o menos, y esa generación fue una generación que todavía tenía posibilidades de, como una especie de desarrollo anfibio, para estar en ambas culturas a la vez, ¿no? De estar con sus padres y después estar con sus compañeros, o estar en la escuela y estar en un mundo completamente diferente, que tiene una dinámica completamente diferente a la de la escuela, como es la sociedad actual. Esa generación empezó a darle como nuevas características a viejos conceptos. Pero la generación del chico de la serie, los Centennials o la generación Z, es una generación que directamente cortó la comunicación con sus padres. Nosotros ahora en la Universidad de San Martín acabamos de hacer una investigación sobre la incorporación de agentes tecnológicos a la socialización primaria de los niños y de los adolescentes. Y lo que vemos es que los chicos tienen un nivel de desarrollo de un lenguaje que pasa completamente, es completamente ajeno a la vida y a la comprensión de un adulto. Esa escena que vos decís en la miniserie Adolescencia es clave por el modo en que, viendo el desconcierto que tiene el agente que está a cargo del caso, lo trata de, digamos, ubicar y decirle algunas claves interpretativas de lo que es el lenguaje de los jóvenes, que, digamos, los jóvenes actuales no miran televisión, no escuchan radio, no leen diarios, están en un registro experiencial, político, cultural, completamente diferente, y lo que yo entiendo es que eso es lo que nosotros tenemos que generar, los puentes de comunicación y de interlocución con esos pibes. Nosotros no podemos pretender que ellos sean quienes hagan el esfuerzo, como ocurre en la miniserie. Yo creo que tendría que ser exactamente al revés. En la investigación esta que les decía, pasa algo muy curioso. Nosotros, Marcelo Urresti y yo, somos los dos docentes que estuvimos trabajando en la investigación, pero cuando entrevistamos a los chicos de séptimo grado y primer año, si no hubiera sido por estudiantes que formaron parte de nuestro equipo, que tienen 21 años, 20 años, 22, no hubiéramos podido comprender ni decodificar el lenguaje de los chicos, ni la cantidad de nombres y un argot construido de una enorme complejidad en función de nombres de aplicaciones, nombres de videojuegos, nombres de juegos, toda una dinámica social que pasa muy, muy al costado nuestro, sin que nosotros podamos interpretarla. Mi pregunta en este caso, ¿no? Hablamos un poco de que el mundo está globalizado. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Es un fenómeno de poder sobre un grupo etario? ¿O por qué? Porque me imagino que siempre en el mundo hay transiciones. En los 90 o un poquito antes se hablaba, por ejemplo, de el Estado o la era postcapitalista,
Ujú. ¿sí? Y bueno, y ocurrió, y decían que los medios de producción ya no le iban a corresponder al antiguo empresario o al que tenga las máquinas, sino al que tuviera la capacidad, el poder, digamos, de la comunicación. Y pasó. Ahora, ¿qué pasa con estos pibes? Porque, bueno, Sí. Lo que Tenés primero, un hijo chico vos también. Claro. Así. lo que primero deberíamos poner sobre la mesa claramente es que estamos en un proceso de transición que no está completo, que no tenemos los elementos como para saber hacia dónde va, porque además depende de nosotros también. Entonces, estamos en un proceso de cambio muy significativo. No se trata ni siquiera de un cambio como el que produjo Copérnico cuando salió del geocentrismo y pasó al heliocentrismo. No se trata de un cambio de paradigma científico. No se trata de un cambio nada más en los procesos productivos. No es como cuando pasamos del proceso industrial al digital. Es mucho más complejo y abarca todo eso, pero sobre todo está dejando sin elementos interpretativos el mundo actual. ¿Qué sería? La cultura mítica se genera como un desgarro, digamos, y es uno de los elementos que de algún modo rompe la cultura mítica, es el desgarro de la naturaleza. Nosotros vivíamos en un estado simbiótico con la naturaleza. El hombre y la mujer eran parte de la naturaleza, no se concebían a sí mismos de una manera no natural, digamos, no como formando parte de la naturaleza. En la actualidad estaríamos en un proceso similar, desgarrándonos, pero no ya de la naturaleza, sino y esto puede sonar duro, pero también creo que está bien que lo empecemos a evaluar, estamos desgarrándonos de la humanidad, estamos pasando a un proceso poshumano. Poshumano en la medida en que estamos conviviendo con agentes no humanos, con agentes tecnológicos, que forman parte y definen la realidad con la misma potencia o igual potencia que nosotros. Entonces, lo que no estamos pudiendo es hacer que aquellos recursos que proveía la cultura enciclopédica, la cultura de la razón, sirvan para poder ordenar esta otra cultura emergente. Es una cultura que tiene características completamente diferentes y que ya no podemos ordenar de la misma manera. En aquel momento, lo que la palabra logos fue aquello que empezó a dar la posibilidad de mensurar, medir, ordenar, organizar, jerarquizar. Bueno, ahora todos esos elementos que eran ordenadores, jerarquizadores y que generaban pilares en donde organizábamos la vida social, todo eso se está cayendo. Y cuando decimos que se está cayendo, no es broma, se está cayendo de verdad y está poniendo en tela de juicio o está, digamos, de algún modo interpelando nuestro sistema de convivencia como fue o como es la democracia, el sistema de representación, el sistema que de alguna manera ordena la convivencia. Bueno, hoy estamos frente al surgimiento de una nueva cosmovisión que es como hay David Foster Wallace, es un escritor norteamericano, cuenta una anécdota muy simpática y al mismo tiempo difícil, que es cuando se encuentran dos peces jóvenes una mañana con un pez adulto, y el pez adulto lo saluda, buen día, le dice, qué hermosa mañana para disfrutar del agua, ¿verdad? Y entonces los dos peces jóvenes lo saludan con la misma amabilidad, pero cuando se aleja, se miran entre ellos y al unísono se preguntan, ¿qué es el agua? Claro.
Es exactamente lo que está pasando en este momento. Nosotros estamos viendo que vivíamos adentro de una cosmovisión y esa cosmovisión nos está dejando a la intemperie de todo lo que conocíamos. Bueno, tenemos que ir cerrando el programa. Te agradecemos un montón haber estado. Yo Muchas hace gracias. tanto que no te veía. Saludos al Gracias. capitán. Bueno. Saludos a Gus. Decirle, capitán, que seguramente lo voy a invitar para que venga a hablar del hallazgo de ese avión y del trabajo que está desplegando en este momento. Con gusto. Y bueno, nos vamos yendo. ¿Con qué